científico al que estoy acostumbrado a trabajar en estas cuestiones técnicas. Método científico para una causa indica que se deben estudiar sus efectos y se establece una hipótesis. Yo establecí una hipótesis de los resultados de la Comisión Reguladora de Energía. Y le agradezco de veras a los señores senadores que no me hayan aceptado. ¿Por qué? Porque bueno, pues entonces tengo que estudiar más con respecto a todos los objetivos de la Comisión Reguladora de Energía. Debo aclarar que estamos hablando exclusivamente de dos presentaciones de la energía, que es la energía, valga la redundancia, de los energéticos y de la energía eléctrica. No estamos hablando ni siquiera de la energía más importante para la vida, que sería la energía de los alimentos, porque esos preservan la vida del ser humano. Y los energéticos y la energía eléctrica aparecieron mucho después de que apareciera el ser humano sobre la faz de la Tierra. De acuerdo con esto, y en respeto al tiempo de tan distinguida audiencia, voy a tratar de sujetarme a los 5 minutos que me dieron para esta exposición y voy a leer literalmente lo que encontré después de estudiar, no leer, estudiar el manual, que por cierto el manual de la CRE no tiene nada de manual porque es un tomo así de grueso. Entonces pude extraer algunos conceptos que considero muy interesantes. Los antecedentes. En el párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la CRE es una dependencia de la Administración Federal centralizada con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética. Por favor, fijar la atención en lo siguiente, dice: promotor del desarrollo eficiente del sector y del suministro confiable de hidrocarburos de electricidad. O sea, uno de los objetivos muy importantes de la CRE es ser promotor del desarrollo eficiente del sector. Yo debo entender que es el sector mexicano, aunque aquí no lo dice. Y dicen los señores abogados que no, aquí no hay que andar pretendiendo, o habría que precisar que es el sector mexicano. El sector energético, pero energético mexicano, porque todos los países tienen sectores energéticos. Y del suministro confiable de hidrocarburos y electricidad. Suministro confiable. En el último problema en que suspendieron el bombeo de gasolina, se demostró que la CRE no había mantenido un suministro confiable. Todo el mundo sufrimos la falta de esa gasolina. Bueno, cuenta con personal jurídica propia, autonomía técnica de gestión, así como autosuficiencia presupuestal. Autosuficiencia presupuestal quiere decir que no debería recibir energía de Hacienda y sí la recibe. En 2013, el Poder Legislativo aprobó la reforma energética en el 2013 a fin de fortalecer el sistema energético de México y de colocar al país en forma competitiva en el panorama internacional. Esta reforma reforzó a la CRE mediante la figura de órgano coordinado en materia energética, lo que permitió la construcción de un nuevo marco regulatorio que consta de 21 leyes secundarias,
24 argumentos y un ordenamiento. Está integrado por 7 comisionados, incluido su presidente, 78 direcciones generales. Fíjese en esto, esto sí, esto fue una copia también de la Comisión de Estados Unidos, y tiene inclusive lo mismo, menos tantas direcciones generales y 3 unidades. El mandato y las atribuciones de la CRE, todo esto es literal, El artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, LOCME, establece que la Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria. Falta precisar, esta es una observación de un servidor, precisar a qué industria se refiere, eficiente de la industria, hay muchos tipos de industria. Promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Asimismo, además de las atribuciones que le confieran la ley de hidrocarburos, la ley de la industria eléctrica y demás leyes aplicables. No precisa, así dice, literalmente. Muy bien. Oiga, señor, perdóneme, señor ingeniero químico Celestinos Isaac, le iba a decir que no sé si consideran prudente, con esa explicación ya de los puntos primordiales de la CRE, que pasemos, porque como ya se nos ha hecho un poco tarde, están esperando otros señores, otras personas, que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas de las senadoras y senadores. Nomás me gustaría agregar de que después de que establecer la hipótesis, llegue a una teoría. Okay. Y por eso les agradezco que me hayan rechazado la primera vez. Y tengo aquí la visión y la misión de acuerdo con lo que se establece en el manual, la autonomía, etcétera, etcétera. Pero también sí me gustaría decir que una función importante lo constituye el fomentar el desarrollo eficiente de la industria mexicana, tanto en la utilización de energía en su proceso como en la calidad de sus procesos, productos de su rentabilidad. Y tengo perfectamente reforzada la anterior aseveración que hice, que se necesitaba una reforma estructural de la Comisión Reductora de Energía. Comisión Reguladora. Perfecto. Bueno, pues bienvenido, señor Celestinos Isaacs. Yo quisiera que primero las senadoras, si quieren hacer alguna pregunta al señor candidato, primero las mujeres y luego los senadores. ¿Quién levantó la mano aparte de la licenciada, la senadora Xóchitl? Bueno, la senadora Xóchitl tiene la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Yo antes que nada quiero felicitarle por la humildad que usted dijo aquí, de que se dio cuenta que tenía que estudiar más. A su edad ha estudiado todo, ingeniero, pero qué bueno que usted reconozca que es un tema tan especializado, pues que se requiere dedicación, porque los anteriores han culpado a su servidora de haber hecho preguntas con saña, ¿no? No lo creo. Yo quiero reconocer esa humildad y creo que usted se ha ganado la mitad de mi voto. Me honra usted con esa opinión. Ahorita vamos a la otra mitad, van las preguntas, pero yo de entrada le agradezco y le reconozco que usted haya aceptado ese tema y no culpado a los senadores de que actuamos con saña en la pasada ocasión. En lo absoluto. ¿Okay? Bueno. Al revés, reconocí que traía una hipótesis que no estaba confirmada, de acuerdo con el método científico que practico. Ok. Le voy a hacer 2 preguntas bastante. El SENACE está analizando quitar la cámara de compensación para las subastas. ¿Considera usted que debería seguir o no esta cámara? Esa sería la pregunta. Y la segunda pregunta
es, siendo usted un experto en refinación, y dicho por el presidente, el mejor refinador de México, a su juicio, ¿cómo debería regular la CRE la industria de la refinación? Gracias. Voy a tratar de contestar la primera pregunta. Me decía que la CENACE, no lo apunté, ¿me quiere repetir para contestar? Bueno, no. Hay una cámara de compensación Sí. financiera cuando se hacen las subastas. Sí. Y el SENACE está valorando quitar esta cámara. Usted, es un tema que va a llegar a usted como regulador en la CRE. Claro. ¿Cree que deba de permanecer o que se deba de quitar? Se lo voy a contestar de una forma, yo creo que precisa. Si le es conveniente a México, lo haría. Si no le es conveniente, no lo recomendaría. ¿De acuerdo? La segunda pregunta, por favor. ¿Qué haría usted desde la CRE en la industria de la refinación? ¿O cómo debería regular la CRE la industria de la refinación? Lo precisa muy bien el objetivo. Tenemos que promover el desarrollo eficiente del sector energético. Quisiera recordar a ustedes lo que dije en mi sesión pasada, que entre el 85 al 90% de la energía con que este país se mueve depende de los petrolíferos. Dije de los petrolíferos. Pueden ser los petrolíferos de México o los petrolíferos de otro país extranjero. Sin embargo, si queremos ser un país de veras independiente, soberano, tendremos que producir los energéticos que el país requiere, así mismo como los alimentos. Si no, estaremos siempre dependiendo. Es decir, el señor presidente, expresidente en estos casos, ahorita ya Peña Nieto, yo creo que tenía muy buenos deseos. Se estableció la reforma energética con unos objetivos muy precisos que no se cumplieron. Se hablaba de que iba a bajar el precio de la gasolina y no se pudo bajar. Porque sencillamente la gasolina se importa, el 80% se importa ahorita. Subió el precio de la materia prima, subió la gasolina. Compramos la gasolina. Si ya no se quiere subsidiar porque no había mucho dinero, pues hubo que subir el precio, así de simple. Entonces, no tendremos soberanía mientras no produzcamos los energéticos. Yo quisiera recordar también que un servidor empezó a trabajar hace mucho tiempo con el tercer director de Petróleos Mexicanos, y de los objetivos era básicamente se establecieron especificaciones de calidad, la protección del usuario tanto en el funcionamiento de los energéticos como en aquel tiempo evidentemente no había preocupación por el ambiente, no se estableció, pero siempre fue una producción condicionada para una industria petrolera propiedad del Estado. No se buscaba la rentabilidad cuando se hizo la expropiación petrolera, se buscaba que fuera un pivote desarrollador de la economía mexicana del país y se cumplió con este objetivo. Negar que Petróleos Mexicanos fue un pivote desarrollador, facilitador, como le quieran llamar, de la industria mexicana en general y de la economía, pues es negar la luz del sol. La CRE, nomás contestando, la CRE debe cumplir con sus objetivos, debe cuidar que Petróleos Mexicanos use eficientemente la energía. Yo les quiero decir ahorita que las refinerías actuales no tienen un uso eficiente de la energía, no porque no sepamos en aquellos tiempos cómo lograr ese uso eficiente, sino porque sencillamente la energía era muy barata y el objetivo económico no lo requería. Los mismos americanos en el lago de Maracaibo quemaban el gas al por mayor
Entonces, la CRE siempre debería de estar cuidando los rendimientos de Petróleos Mexicanos para que cumpliera los objetivos que están muy bien definidos y que yo los defiendo, que así debería ser. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ingeniero Celestino Isaac, José Alberto. ¿Alguna otra senadora o senador quiere hacer una pregunta? ¿Quién tomó la palabra? ¿Quién pidió la palabra primero? A ver, el senador Raúl Paz de Yucatán. Gracias. Tiene la palabra. Lo sigo diciendo desde la vez pasada, debe haber sido el director de Pemex, aquí el ingeniero José Alberto, pero bueno. Bueno, yo tengo un rancho en Yucatán, porque a lo mejor eso es parcial el señor. Sí, no, y una pregunta que ha sido repetitiva con todos los aspirantes. A su visión, ¿qué podría hacer para reducir la tarifa de suministro básico determinada por la CRE en algunos de sus componentes o en todos sus componentes? Porque es una petición, obviamente que estoy seguro que a todos los senadores en sus estados, reiterativa, sobre todo por el incremento desmedido de la tarifa comercial en los últimos meses y años. Si aceptamos que Petróleos Mexicanos siga surtiendo esa cantidad de energía, evidentemente no estoy en contra de las fuentes alternas, las promuevo, pero si estamos hablando entre el 80 y el 90%, pues de aquí a que la energía eólica y todo lo que ustedes quieran sustituya a los energéticos provenientes de los hidrocarburos, falta mucho tiempo, de veras falta mucho tiempo, no nada más en México, en muchos lugares. ¿Me preguntaba usted? ¿Y qué podría usted proponer, o si fuese miembro de la CRE, para poder, en algunos de los componentes de la tarifa final de suministro básico que la CRE regula, para poder reducir las tarifas eléctricas comerciales, que es parte de la obligación? Que Petróleos Mexicanos fuera más eficiente en su rentabilidad, que pudiera producir los energéticos más a un precio más reducido, y como tiene una función de beneficios al pueblo, tendría que bajar los precios. Mientras esto no suceda, no se va a poder. Nos quejamos de que la gasolina sigue muy cara, pues cómo no va a seguir cara si la seguimos comprando. Esperemos a que otra vez las refinerías vuelvan a producir. Señores, nos entregaron 2 refinerías trabajando a la mitad de su capacidad. No quiero presumir, pero un servidor procesaba 1.700.000 barriles y exportábamos todos los petrolíferos. Ahora los compramos todos. No pueden bajar los precios de los petrolíferos mientras los compremos, eso se entiende fácilmente. No soy economista, pero las tarifas tendrían que bajar, y esa es la oferta y la promesa que ha hecho el señor presidente. Pero primero pues hay que volver a producir. Miren ustedes qué trabajo está volver a entender que las refinerías deben volver a producir en una forma eficiente. ¿Por qué? Porque pues fueron muchos años de otras prácticas. Digo, pues, veámoslo fríamente, en descargo de los actuales, así crecieron, así los educaron. Pues no es posible que de la noche a la mañana vienen ahora con una transformación de fondo, pues no es posible, pero en fin, ya dije otras cosas que no debe decir. Bueno, tiene la palabra el senador Américo Villarreal del estado de Tamaulipas. Muchas gracias, presidente. Un gusto volverlo a saludar aquí, ingeniero Celestinos, conociendo pues todo su currícula y toda su capacidad operativa que ha tenido para el bien de nuestro país por muchos años, y que no me queda duda que ha hecho usted ahorita un comentario de que efectivamente esta administración recibió únicamente 2 refinerías en producción, y que pues llegamos a tener nuevamente las 6 refinerías en producción, pero sin querer faltar a la verdad, ahorita Ciudad Madero tuvo que parar
por una reparación en una parte de la circunstancia de su tren de producción, y que usted fue parte fundamental en estos pocos meses que llevamos de esta administración federal para poder haber echado nuevamente a andar con sus expertise y conocimiento las refinerías en cuestión. Ha sido motivo también aquí de el interés de la mesa el ver cómo estamos en la cuestión del diésel, principalmente relacionado al contenido de su azufre y la situación del diésel con bajo contenido o ultra bajo contenido de azufre, y que eso va a ser un determinante muy importante en la condición de la producción y la contaminación que puede tener ahora en los parámetros que se están dando a nivel internacional. ¿Cómo ve usted esta perspectiva en nuestro país y la oportunidad de poder cumplir estos requisitos? Creo que Petróleos Mexicanos debe producir diésel ultrabajo azufre y gasolina también de ultrabajo azufre, los famosos UVA. Pero casi gana la otra mitad. el método que había escogido los actuales técnicos de petróleos, pues era un método que yo me atrevería a ponerlo en cuestión. Ya estamos produciendo diésel UVA, en Cadereyta estamos produciendo diésel UVA y no hemos hecho plantas nuevas. Sencillamente creo que en otra reunión que tuvo con ustedes y que me sentí muy honrado, pues les decía que nosotros habíamos bajado el diésel de 1.300 partes por millón, 10.300 a 500, cambiando nada más el catalizador. Lo único que se hizo en Cadereyta es cambiar el catalizador, y luego hay algunos cambios que se llaman cambiar el espacio-velocidad, que no es otra cosa más que el tiempo de residencia, y el diésel UVA lo vamos a producir, lo debemos producir, no necesariamente por la ruta que habían escogido. Ahora, hay muchas plantas ahí que estamos estudiando cómo las vamos a aprovechar también. No podemos dejar el dinero que ahí se gastó. También quisiera hablar, y ya lo dijeron también, de la energía eléctrica, las famosas termoeléctricas versus las hidroeléctricas. Definitivamente creo que es mucho mejor generar la energía eléctrica con las hidroeléctricas que en las termoeléctricas. Desafortunadamente, hasta antes de la reforma energética, Pemex el gobierno tenía la obligación de las líneas de transmisión, y obviamente faltó el dinero y no las amplió, y a la vez permitió que se instalaran termoeléctricas, y se favoreció a las termoeléctricas, que por cierto son extranjeras. ¿Y qué hubo que hacer en las hidroeléctricas? Bajar su capacidad. Ahora, a las hidroeléctricas tampoco se les ha metido financiamiento a la modernización de sus equipos de generación, sus turbinas. Eso se ha quedado también pendiente. Evidentemente que hay que hacerlo, y eso cuesta dinero. El gas natural viene acompañado del crudo, es crudo, gas de formación se dice. Si nosotros no producimos crudo, no producimos gas natural. Ya ese nombre de gas natural es porque venía, repito, con el crudo. Las tecnologías modernas han avanzado de tal manera que se puede desintegrar hidrocarburos más pesados y formar lo que se llama el gas natural, que no es más que, perdónenme que tenga que decir un nombre técnico, que es el metano, que es el hidrocarburo más ligero que existe, de un solo átomo de carbono, y el gas natural viene con etano, con propano, y hay que separarlo. Entonces, y limpiarlo. Y voy a criticar también a algunos presentadores, es decir,
se quejaban de los mecheros. No debe haber mecheros, evidentemente, pero tampoco ese gas que se está quemando podría utilizarse directamente. ¿Por qué? Porque tiene mucho azufre, está muy contaminante. Desgraciadamente, el crudo que produce México tiene un contenido muy alto de azufre, señores. Y además tiene unos compuestos que se llaman los asfaltenos, que son unos compuestos muy pesados, de un peso molecular muy alto, que prácticamente son sólidos. En realidad, les decía yo la vez pasada que nuestro crudo es una suspensión. Están los sólidos ahí y hay que quitarlos. Esos sólidos tienen llenos de metales, vanadio, azufre, básicamente, corrosivos. Una refinería que utiliza estos es altamente corrosiva. Entonces, pues no sé si hay otra pregunta, porque pues yo me pico de esto y empiezo a hablar y hablar. Gracias, ingeniero. Bueno, Nada. Muchas gracias al ingeniero, al señor ingeniero una pregunta. Celestino Isaacs. Pero quería hacer el senador acá. Yo quiero, en primer lugar, felicitar al ingeniero, como lo ha hecho la senadora. Representa para mí esa experiencia que a veces nos empeñamos en desperdiciar, y para mí es un orgullo que precisamente por su edad tenga usted todavía la entereza, el ánimo y la disposición de servir al país. De verdad se lo aprecio. Mucha gente he escuchado que le quiere descalificar por edad. Me parece a mí que al contrario, ese es uno de sus principales méritos. Y mi única pregunta: el director de la CFE dice que se le deben 128,000 millones de pesos de costos. Si la CRE autoriza que se le pague, tienen que subirse las tarifas. ¿Cuál va a ser la posición de usted en esa votación? ¿De subir las tarifas? Yo no estaría de acuerdo. Muchas gracias, ingeniero. Esa era mi pregunta. Bueno, el senador Zamora Gastelum, por último. Tiene una Muy pregunta. rápido, ingeniero. Reiterar lo que dijo el senador Marín. Aprovecho y solidarizarme con mi amiga senadora Xóchitl Gálvez, que creo que ha sido bastante injusto, un casi tipo linchamiento que se ha querido dar aquí, que ha sido todo lo contrario. Para eso estamos, para preguntar. Y yo nada más le quiero preguntar, ingeniero, con su conocimiento, aprovechando que está acá, si usted estaría, si usted cree que la refinería de Dos Bocas se va a terminar en 3 años y el costo que se dice. Quiero ver si es sincero o no es sincero, ingeniero. Voy a ser eminentemente sincero. Miren ustedes, me tocó la construcción de 3 refinerías. El tiempo que las hacíamos, bueno, desde que se concibe la idea que se llama ingeniería conceptual, en que se define el concepto, y luego el sistema anterior tenía la ingeniería básica, y luego la ingeniería de detalle, y finalmente la construcción. La construcción las hacíamos en 3 años. Ahorita está, vamos a decir, la ingeniería conceptual terminada. La ingeniería básica se va a aprovechar lo de la mal llamada refinería de Bicentenario. Digo mal llamada porque no era estrictamente una refinería. Tenía que estar trabajando junto con la actual refinería de Tula, lo cual ha traído muchos problemas. Yo, y lo digo, y no era partidario de utilizar eso, aunque se había pagado. Yo era partidario de utilizar la refinería nueva, porque es una refinería nueva, que le llaman reconfiguración de Minatitlán, que es de 150,000 barriles. Yo hubiera puesto 2 trenes, una refinería que ya está trabajando. Nos hubiéramos ahorrado, ahorita estuviéramos en construcción, pero en fin. Yo no soy jefe, yo tengo que aceptar. Pero volviendo a la pregunta, vuelvo a repetir.
creo que Él nos contestó, no fue la mejor idea Dos Bocas, pues, con esa me quedé. no, sí fue, pero allá iba. Y que creo sinceramente que México debe ser independiente en sus energéticos. No podemos hablar de soberanía, señores. No podemos, si no tenemos cubierta la producción de energéticos y también la de los alimentos, pues, no podemos hablar. Es decir, ahorita todo el mundo está quejándose mucho de que la gasolina sube y que no ha bajado. Pues no ha bajado porque no puede bajar. 4 veces más de impuestos, el yes hoy es 4 veces más. Y además nos lo prometieron. Por eso no ha bajado, no porque... Sí, pero sí, se prometió, pero se va a cumplir cuando produzcamos la gasolina. ¿Qué costo que lo produzcamos? Eso tiene que ver con costos, más que dónde se produce. Mire, qué bueno que dice eso. Pensar que los mexicanos somos incapaces, ¿No? somos incapaces de lograr una rentabilidad al igual que las regiones del mundo, ahí sí me niego a aceptarlo. ¿Por qué es ir en contra? No, pues está usted diciendo que vamos a producir caro. No. Depende de los costos, o sea, el precio depende de los costos, pero mejor, usted me lo dijo. El costo de producción. El petróleo está más a flor de piel y cuesta menos sacarlo que en otros, o sea, las condiciones son distintas, no tienen que ver nada más con eficiencia, con capacidad. Exactamente, tendríamos que quitar una costumbre que nació, ¿para qué les digo cuál fue el director? De los precios de transferencia, que ha sido uno de los grandes problemas que tuvo Petróleos Mexicanos, con los famosos precios de transferencia. Yo realmente pues me uno No puedo seguir toda la noche, pero en beneficio. Bueno, miren, yo nada más quiero decirles que, bueno, unirme a la felicitación de la senadora Xóchitl Gálvez, de todos, del senador Ramírez Marín, de Mario Zamora, de todos, del senador Américo Villarreal, y agradecerle, señor ingeniero, que haya venido por segunda ocasión a propuesta del presidente de la República, y esperemos que ojalá y alcance ya, que le faltaron nada más 2, 3 votos para que lograra la mayoría calificada, pero tiene la venia, pero ya con el de Xóchitl y el del Jorge Carlos Marín y el de nosotros y el de varios y el de Mario Zamora vamos a salir adelante. Bueno, yo admiro admiro mucho a la senadora Xóchitl porque pues es sincera. Yo nunca he creído que si ella pregunta de acuerdo, Ya como se ganó que otro nuevo. tiene la libertad de preguntar, ¿verdad? Y Muchas gracias, ingeniero. Ya me voy. Muy amable ingeniero. por todo. Ya que me echa flores, lo cortó, ¿Se pasa? Qué bueno. Sácate las pizzas aunque sea, Guadiana, hombre. Oye, pues no hay nada. Unas leñas al carbón. Mis respetos para usted por todas las sapiencias. Ingeniero, muchas gracias porque me dieron el derecho de réplica. Claro. Gracias, ingeniero. Además tengo 90 años. Quiere ser diputado, ingeniero. Pero me interpretaron mal ellos. Me interpretaron mal. A ver si no le sacan la lista. Creo que los 75 se va a ver 15. Yo también pienso igual. Pero bueno, ya sí son. Por favor, el siguiente candidato, ya vamos a terminar, hombre, no se apuren. Este es el segundo de la segunda temporada. No, vienen por las edades. Bienvenido, ingeniero Edmundo Sánchez Aguilar, Alzano. Ingeniero, ¿cómo estás? Bueno, primero pues damos la bienvenida al ingeniero Edmundo Sánchez Aguilar, coterráneo de la ciudad de Torreón, también Exatec, y con una maestría en Columbia,
y un doctorado en la Universidad de Harvard, el candidato que nos ocupa ahora. Le agradecemos que venga por segunda ocasión a propuesta del presidente para ser candidato, ratificarlo de candidato a comisionado de la CRE. Le ruego ser lo más explícito, lo más perentorio posible. El agregado que ya escuchamos la vez pasada, ¿hay algo que quieras agregar, doctor Edmundo Sánchez Aguilar, sobre el tema de la CRE y del tema energético? Tiene la palabra el doctor Edmundo Sánchez Aguilar. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta oportunidad de poder a dialogar con ustedes sobre el tema que nos ocupa. Yo quisiera ser breve y recalcar que cualquier persona que quiera ser comisionado de la CRE, no hay que hacernos bolas. La CRE, su esencia, requiere solo 5 parámetros para cumplir con su misión. Y hablo de misión. Uno es fomentar la eficiencia y la competitividad de la industria. Si la industria energética no es eficiente y no es productiva, es irrelevante hablar de cualquier otro tema. Tiene que ser una industria que sea eficiente y productiva. La segunda parte de esa misión, y que no es casualidad, es que la comisión tiene que promover la competencia, porque la competencia es el mejor incentivo para ser eficiente y productivo. O sea, no es jalada de los pelos, y así ha sido desde Adán y Eva. Ahora, ¿cuál es el objetivo de ser eficiente? ¿Cuál es el objetivo de ser competitivo? Darle el mejor servicio a los accionistas de la CRE. ¿Y quiénes son los accionistas de la CRE? Es el pueblo mexicano, es el usuario, es el consumidor. Así como en las empresas privadas, el gerente, el director, su obligación es ganar e hinchar de dinero al infinito a los dueños, aquí el objetivo es el mismo, raza. Nada más que hay que tener claro quién es el accionista de la CRE. 100 millones de mexicanos, el usuario. Y el mejor dividendo para el accionista es darle el mejor precio, el menor costo con la máxima calidad. En cualquier texto de Harvard ponen el mismo objetivo. Pero para no hacer esta misión tan global, porque no se trata, los accionistas de la CRE no son ni los chinos, ni los rusos, ni los gringos, hay que acotar esa visión. Uno es, la obligación de la CRE es cumplir sus objetivos, pero garantizando la cobertura nacional. La obligación del gerente es desde el río Bravo hasta el río Suchate. Que si a los de San Antonio, Texas, o a los de Belice o a Guatemala les falta, esa no es obligación de la CRE. O sea, hay que acotar bien cuál es la misión de la comisión. Y el quinto punto, que también es de religiosidad absoluta en cualquier empresa eficiente, es la confiabilidad del negocio.
Así como en una empresa, si la caldera empieza a subir de temperatura arriba de los 80 grados, inmediatamente se prende el foco rojo, emergencia, llamar a los bomberos al que se requiera. Aquí igual. Tiene que ser un diseño donde el sistema sea confiable. El sistema energético nacional no solo tiene que ser eficiente y productivo, con el incentivo de la competencia, hasta Mao Zedong se le puede acusar de capitalista. Obligaba a la competencia a los burócratas de sus empresas estatales. Pero esa confiabilidad tiene que lograrse con costos razonables para que el accionista no sufra. O sea, ese es otro punto de la eficiencia. Tenemos que darle confiabilidad al sistema con el menor costo posible. Ya dicho esto, ya lo demás es secundario. Hay que ser eficiente, productivo, usando la competencia como el mejor incentivo para ser eficiente y productivo, y tener en claro para quién se está trabajando. Para los 100 millones de accionistas de la CRE. Que los de Ford trabajen para hacer rico a los de Ford, que los de Apple y IBM, pero se tiene que tener clara cuál es la misión de esta comisión. Para no extenderme más, sí quisiera hacer dos reflexiones que hoy el sector energético mexicano está en un momento histórico crucial que quizá los mexicanos no nos hemos dado cuenta. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, hoy Pemex vale oro. El sector energético nacional vale oro. Y aunque no voy mucho a misa, pero es gracias a la Virgencita de Guadalupe. Hasta los ateos se tendrían que hacer guadalupanos. El precio de la mezcla mexicana del petróleo lleva 14 semanas consecutivas al alza. En diciembre el petróleo se cotizaba $44 el barril, hoy ya llegó a $62 el barril. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el mugroso, azufroso petróleo maya mexicano hoy vale más que el West Texas de Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué esa magia? Porque el mercado petrolero mundial ha tenido un cambio dramático desde finales del año pasado, cuando se acordó, se firmó en París el Acuerdo Climático Mundial y el del Medio Ambiente. A partir del 1 de enero del próximo año, la industria pesada mundial y la industria marítima van a tener prohibido usar el chapopote como combustible. El chapopote es 20 veces más contaminante que el diésel industrial. Y ocurre que para poder producir el diésel industrial, el mejor petróleo es el azufroso maya y no es el olmeca ni es el istmo. El istmo y el olmeca es para los automóviles finos, para el BMW, el Audi, el Bentley y todos los que quieran. Eso, por supuesto, disparó los precios en el mercado mundial.
El otro punto que abre una oportunidad histórica para el sector energético mexicano es la oferta mundial. Hasta hace 3 años había una escasez de petróleo dulce, le hace el Istmo y el Olmeca, y una sobreoferta del mugroso, apestoso petróleo maya. Hoy la ecuación petrolera mundial ha cambiado radicalmente. Estados Unidos hay una sobreoferta del petróleo Istmo y el Olmeca y hay una escasez de petróleo maya a nivel mundial. Estados Unidos duplicó su producción de petróleo de 6 millones de barriles diarios a 11 millones, impresionantes. En el Permian, en la cuenca del Permian, West Texas, en Nuevo México, pero es petróleo dulce. Estados Unidos no tiene petróleo pesado. Y si a eso le añadimos, y México no tiene industria pesada, pero Estados Unidos sí la tiene, Alemania sí la tiene, y China sí la tiene. Hoy van a hacer cola en Marina Nacional a Pemex para rogarle a Pemex que les venda petróleo azufroso maya. Y si la Agencia Internacional de Energía, la IEA, está proyectando una escasez de petróleo pesado de 13 millones de barriles diarios para el año 2025. Si a eso le añadimos que Mr. Trump boicoteó a Venezuela, que era otro de los países principales productores de petróleo maya, van 11 semanas consecutivas que a el Golfo de México no llega un buque tanque con petróleo azufroso pesado. Entonces, la oportunidad que se le presenta a México es impresionante. El que los mexicanos sepamos o tengamos la voluntad de aprovechar esa oportunidad que, repito, no se presentaba desde la Segunda Guerra Mundial, y menciono la Segunda Guerra Mundial por fenómenos también obvios. Por el conflicto bélico, los petróleos pesados se convirtieron en joyas con valor más que el oro para hacer funcionar a la industria bélica mundial. Hablar de tornillos y tuercas a este nivel es irrelevante. Lo que se tiene que tener claro es cuál es la misión que debe de cumplir la CRE. Hágase lo que se tenga que hacer para que la industria energética sea eficiente y productiva. Hágase lo que se tenga que hacer para que haya la competencia que asegure los mejores resultados de calidad, costo y abasto y confiabilidad. Lo demás es cuestión de exigir responsabilidades, pero que se tenga claro, como en cualquier junta de consejo, asamblea de accionistas, es cuál es la misión de la empresa que tiene que tener claro cualquier miembro de la Junta de Gobierno de la CRE. Muchas gracias. Bueno, después de la exposición del doctor Edmundo Sánchez Aguilar y sobre el tema del petróleo pesado, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Yo tengo una pregunta, pero voy a dejarla al último. Yo quisiera que las senadoras, primero, ¿quién quiere, aparte de la senadora Xóchitl, que es la que más pregunta? ¿Quién más? Bueno, la senadora Xóchitl. Luego, ¿quién? Raúl Paz. ¿Algún otro quiera preguntar? Bueno, yo me apunto al final. Senador Yulen, ¿no? Mario, el senador Mario Zamora Gastelum. Bueno, adelante, senadora Xóchitl. Muchas gracias, doctor Edmundo Sánchez. Un factor importante para ser designado comisionado de la CRE es tener un plan concreto de lo que quisiera lograr durante su labor. En su comparecencia pasada, y veo que en esta también, nos compartió que su meta en el sector petrolero es que Pemex incremente su plataforma de producción. Sin embargo, esto no está dentro de las actividades reguladas por la CRE en materia de hidrocarburos. Por lo anterior, considero relevante preguntarle, ¿sabe usted cuáles son las actividades contempladas en el segmento aguas abajo del sector de hidrocarburos? ¿Y cuáles serían entonces sus objetivos para optimizar estas actividades? Esa sería la pregunta. Y otra pregunta que me parece muy importante es, el SENACE suspendió la última subasta a largo plazo. ¿Qué alternativa propone usted ante la negativa de CFE de comprar energía mediante subastas? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera, me queda claro que no es un requisito de la CRE para dar un permiso cumplir con el convenio 169 de la OIT. ¿Qué opinión le merece que en la termoeléctrica de La Huesca, en Morelos, se hayan iniciado los trabajos en 2010 sin haber cumplido con lo establecido en el convenio mencionado y que baste con una consulta sin ningún tipo de rigor técnico para arrancar dicha planta, a pesar de que existen amparos y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cuál debería ser la reparación del daño a las comunidades indígenas afectadas? Muchas gracias por sus respuestas. Ok. Mi respuesta es que no tengo nada adicional que añadir a mi exposición de mi comparecencia previa. Okay. Adelante, el senador Raúl Paz. Gracias, presidente. Bueno, espero que no sea la misma respuesta para mí, pues no estamos perdiendo el tiempo, pero una pregunta que le ha hecho a todos los que han pasado aquí en su lugar, ya que es una preocupación y queja cotidiana de todos los, estoy seguro que casi todos los senadores cuando regresamos a nuestros estados, es el tema de las tarifas eléctricas comerciales que regula la CRE. En sus componentes de esta tarifa, que son varios, ¿qué idea o qué nos podría usted decir que aportaría o trataría de aportar, si usted es comisionado, para lograr que reduzcan las tarifas eléctricas, que es una petición cotidiana de todos los ciudadanos, sobre todo la tarifa comercial que regula la CRE? Y aprovecho, después de oír su exposición, me surgieron algunas dudas, también quería preguntarle. Hablo de la bendición que tenemos gracias a la Virgen de Guadalupe, lo que está pasando hoy en el mercado con el petróleo Maya, que la verdad yo desconocía y creo que es un dato muy interesante. Y la pregunta en ese sentido sería, ¿usted cree que esa oferta que existe hoy de grandes potencias de un petróleo que aquí tenemos, sería mejor vender esos barriles o refinarlos acá mismo? ¿Es cuánto? No tengo nada adicional que añadir a lo que ya expuse en la sesión previa. Sí me gustaría comentar algo. Sí, ya vea, ¿por qué le preguntamos? No, ¿por qué no damos paso al siguiente? Sí, claro. Que responder para que pero sí me gustaría comentar algo en el entendido. Así es. En el entendido de Parece que... bien, pues si ya coincidimos todos Así es sencillo. Pero, no va a responder nada. Claro, no sabía yo que era la postura del... Porque la verdad llevamos muchas horas aquí, como para que no responda nada. Está bien, ya está, ya lo escuchamos, ya tenemos que tener su opinión, nosotros la nuestra, tan.
Bueno. Lo que es inaudito, presidente, y no voy a dejar pasar esta oportunidad, es que en la política es la construcción de consensos, y para que los consejeros pasen, necesitan construir esos consensos. Es impresionante la actitud de algunos, y me había aguantado, pero después de esto, de que en vez de venir aquí a construir consensos para ver su viabilidad en el Pleno, vienen con una actitud retadora, insultante a veces, como que la oposición no estamos aquí, si no nos necesitan, pues que pasen sus votos. Claro, que lo nombre el presidente y listo, si esa es la postura. Pero sí da pena, porque para eso estamos, para construir estos consensos, y creo que sí es una vergüenza que una persona tan preparada tenga esta postura, ¿verdad? Pero es cuanto. ¿Alguien que quiera hacer otra pregunta? Nadie. ¿Cómo para qué? Bueno, Eso le digo su abogado. ¿Cómo para qué? Presidente, pasar al siguiente, por favor. No me gusta perder el tiempo. Pasar al siguiente. bueno, muchas gracias, doctor. Ni a nosotros tampoco, ¿eh? Qué bueno que se va. Vámonos. El que Vamos, sigue, ¿qué? vamos a darle paso al segundo candidato. ¿Tan locos o qué? Yo no he preguntado nada, te invito, por Dios. Ya sé,